Entre 1980 y 1988, ¿qué recuerda? O sea, ¿qué recuerda del campo? O sea, de cómo se trabajaba, qué agencias de publicidad existían en Cali, más o menos, o qué tipo de trabajos se realizaban. Bueno, de los trabajos que se realizaban a nivel de diseño, pues tenían una correspondencia de acuerdo a los desarrollos técnicos, porque la tecnología es ahora finales del siglo XIX, principios del XX. Sin embargo, para esa época no había un desarrollo tecnológico como el que hay en la actualidad, y los recursos eran, digámoslo, eran cosas muy técnicas y había que trabajar mucho las cosas manuales. La invención de la tecnología y de la computadora cambió radicalmente los procesos. No estoy diciendo que desde el punto de vista conceptual no haya habido una retroalimentación, pero hubo un cambio tan radical, digámoslo así, y tan necesario, que de alguna manera cambió los presupuestos y los paradigmas que de alguna manera estaban establecidos hasta el momento. Yo recuerdo por aquella época, estaba muy en boga en la ciudad de Cali, quizás sea una de sus preguntas, las famosas bienales en Cali, que se realizaban en la tertulia, y la academia y los que en ese momento éramos estudiantes, pues la única forma de retroalimentarnos era asistir de manera casi que masiva a este tipo de casi exposiciones itinerantes, donde los grandes artistas, no solamente de Latinoamérica, sino de Norteamérica, venían y de alguna manera también retroalimentaban la academia. Creo que para nosotros en ese momento fue muy necesario y determinante la presencia de este tipo de personajes y de este tipo de eventos. Ya vamos para las bienales, pero quiero saber y entender cómo se diferenciaban los diseñadores de los artistas. O sea, al menos académicamente, ambos pertenecen al mismo plan. Bellas Artes fue la punta de lanza en términos académicos en la formación de artistas y diseñadores en el suroccidente, pero cursaban, y en el papel los cursos eran casi similares. Sí. Ahora, ¿cómo se diferenciaban en la práctica? O sea, ¿cómo se diferenciaba un diseñador de un artista? La verdad, para la época no había como la diferenciación que hay en la actualidad, porque sencillamente uno ingresaba a una universidad como esta, que para la época tenía una denominación como Escuela de Bellas Artes, por la cantidad de cambios que ha tenido a nivel también legales, ¿no?, y gubernamentales, y también su incidencia histórica. Sin embargo, se trabajaba con una sola premisa, que era pensar el mundo del arte como un ente general. No había, digámoslo así, una diferenciación, porque los estudiantes recibíamos materias colectivas en las que tanto los artistas plásticos como los estudiantes del área de diseño nos complementábamos y nos retroalimentábamos de acuerdo a las finalidades que también los profesores tenían. Para la época como ahora, los profesores tanto de plásticas como de diseño interactuaban de una manera tanto en un programa como en el otro. Entonces la idea era como mantener siempre como un hilo conductor igual, donde realmente las diferencias se veían solamente eran en el trabajo plástico. Realmente lo demás era más o menos en una misma línea. ¿Y qué diferencias se veían en el trabajo plástico? En el trabajo plástico se veía mucho, sobre todo el trabajo de la exploración desde el campo de los talleres. Por ejemplo, se potenciaba mucho la silografía, el grabado, la silografía, la serigrafía, que eran como, para la época, eran como las técnicas muy fuertes en las que los artistas de alguna manera se aventuraban y también fortalecían sus propuestas plásticas o visuales. Ahora, ¿qué cambió en el plan de 1988? O sea, porque ese plan resulta ser diferente y resulta como marcar el inicio del diseño gráfico aquí en Bellas Artes como carrera. ¿Qué lo hizo diferente a los planes anteriores? ¿Qué lo hizo diferente, por ejemplo, a cuando usted estudió aquí? ¿Qué diferencia existe entre ese plan del 75 al plan del 88? Muy buena pregunta. Los cambios fueron abismales realmente, porque para la época se le daba mucha predominancia al estudio de la figura humana. Uno tenía 2 años, dentro del pensum eran 2 y 3 años, que no eran ni semestres, sino años, porque para la época eran años completos. Y había que aprender la figura de arriba para abajo, con todos sus detalles. Incluso se veía la anatomía y se veía la fisiología, asignatura que posteriormente yo dicté. Entonces había que trabajar con mucha rigurosidad.
En el caso particular de Doris Salcedo y de Victoria, ellas se dieron cuenta que había que entrar de lleno de acuerdo a las necesidades igualmente del mercado. Entonces empezaron como de cierta manera a depurar toda esa cantidad de cronograma, digámoslo académico, y empezaron a darse cuenta que las técnicas también habían sufrido una variabilidad y era necesario incorporar otro tipo de cosas donde el pensamiento también había que darle cabida y tenía que tener esos cambios para poder insertarse de lleno en el mundo práctico del diseño. ¿Y qué cambios? ¿Cómo qué cambios? Cambios, por ejemplo, como empezar a traer profesores que estaban en el medio, cosa que nunca ocurría, profesionales que ya estaban ejerciendo. Entonces eso de alguna manera creó nuevas expectativas y también nuevas relaciones en torno a lo académico y el mundo laboral. Entonces pienso que ese cambio fue absolutamente necesario. En eso tuvieron mucho que ver, repito, Doris Salcedo y la maestra Victoria Garnica. Me causa impresión que en alguna reseña histórica que hiciste sobre la facultad, para 1980 escribe quien escribió la reseña que el plan de diseño gráfico perdió su norte en 1980. ¿A qué cree que se debe eso? En la reseña dicen que, por ejemplo, en el momento habían muchos talleres en Cali trabajando y que eso hizo que el programa perdiera su norte en el 80. ¿Cómo lee usted esta afirmación? ¿Por qué podríamos decir que en el 80 el diseño perdió su norte, al menos aquí en Bellas Artes? No, yo no creo realmente que la expresión esté como en concordancia con lo que quiso decir el autor o la autora. Han sido épocas totalmente disímiles porque, repito, para la época estaba, por ejemplo, en pleno furor Marta Grava, y ella de alguna manera tocó y resaltó realmente lo que se estaba haciendo en Cali desde el punto de vista de la plástica, sin quitarle mérito al diseño, porque se trabajaba diseño y plástica más o menos bajo un mismo ámbito. El que trabajaba diseño, por ejemplo Mario Gordillo, que fue profesor nuestro durante un tiempo y también fue maestro, trabajaba al unísono lo plástico y el diseño. Entonces no había como una diferenciación exacta, porque el artista al que le interesaba era demostrar que su trabajo plástico era tan rico, era tan experimental, que podía poner en cualquier situación, en cualquier medio, precisamente ese tipo de experimentaciones. Entonces yo no creo que haya habido como un declive o un declave respecto a lo que dice el crítico, sencillamente que esto lo que ha sido es un proceso histórico, no solamente de retroalimentación, sino también de decantación. Pienso que lo que demuestran los programas hoy o a partir de 1980 son procesos de decantación, que realmente son necesarios en cualquier proceso, tanto en la vida humana como en la vida académica. Como una especie de maduración. Exacto, exacto.